Esta nueva presentación de la colección del museo, que ocupa toda la planta cuarta de Sabatini, estaba pensada, digamos, para contar el arte español de los últimos 50 años. No es solo arte español, hay arte internacional muy importante, pero pretendíamos perfectamente, digamos, insistir en que este museo, una tarea fundamental que tiene es que la gente que venga de fuera o incluso la propia ciudadanía de España pueda entender qué ha pasado, cuáles son las aportaciones importantes a las artes visuales del arte contemporáneo hecho desde aquí. Toda la planta comienza con una introducción sobre el periodo de la transición que insiste en tres aspectos, ¿no? En los afectos, digamos, en ese momento y esas emociones tan fuertes, evidentemente, en la calle que permiten precisamente la construcción de la democracia en España. Por otro lado, la cultura material que se produce, digamos, con las contraculturas de los años 70 y después con la movida hasta llegar precisamente a su eclosión institucional. Y por último, un apartado que tiene que ver con la producción de institución, ¿no? En qué momento el arte contemporáneo adquiere esa carta de naturaleza, digamos, estar apoyado por las fuerzas de la administración y sobre todo, digamos, consigue crear una escena que realmente sea sólida, ¿no? O los intentos de crearla más bien. Eso es el capítulo introductorio y cuento estos tres porque me parece muy importante entender que a partir de ahí toda la planta se despliega en tres itinerarios diferentes que precisamente se refieren a esa historia de los afectos, que es la historia del arte contemporáneo en sí mismo y de cómo afecta y cómo esas emociones se producen para la gente. Luego, en donde estamos ahora, que es la que se refiere a cultura material y a escultura, donde precisamente lo que estamos es en un espacio de exposición donde los objetos del mundo que construyen los artistas están en el mismo lugar que los cuerpos de los espectadores. Y por último, precisamente ese intento de entender cómo se fueron construyendo las instituciones del arte en España y en concreto el propio Museo Reina Sofía y cuáles han sido sus aportaciones precisamente para intentar entender qué es el arte contemporáneo aquí. Son en el fondo 21 capítulos y esta idea de contar tres veces me parece que es especialmente importante porque no nos ofrece un relato unívoco la planta, sino que nos ofrece tres relatos diferentes precisamente porque lo que queremos como institución es abrir esa discusión y pensar en una colección futura pues precisamente permanentemente revisable que nos permita incorporar precisamente lo que la gente piensa de ella y cuáles son, digamos, los posibles futuros que pueda tener. En los últimos años se ha producido, digamos, una energía muy fuerte para intentar sumar a la colección aquellas figuras de los últimos 40 años, sobre todo, que no estaban presentes, ¿no? en los relatos. Ha habido donaciones importantes pues, desde la Fundación Museo Reina Sofía, digamos, estos coleccionistas españoles e internacionales, sobre todo latinoamericanos, que nos apoyan en el futuro de la colección, pero también cosas puntuales muy especiales como la donación de Juana de Aizpuru, que precisamente se centraba con esas 50 piezas en artistas de los 90, ¿no? Digamos que entre eso y la ayuda del Ministerio de Cultura, esos años, cada arco, esos 400.000 euros que nos aporta para adquirir obra, pues hemos intentado llevar la colección a un presente más absoluto, ¿no? Entonces, de ahí que haya un 64% de obras inéditas y de ahí que la presencia de mujeres haya aumentado muchísimo, ¿no? Llegamos hasta casi un 35% en esta planta, que precisamente es un número muy elevado si pensamos que solo menos del 15% de la colección son mujeres en el total, ¿no? En esos 26.000 obras que tenemos. El proceso de trabajo para seleccionar ha sido conjunto, ha sido un trabajo coral. Hemos trabajado con todo el equipo de colecciones del museo, con el equipo de registro, con el equipo de restauración, para precisamente generar un recorrido que fuese amable, mucho más educativo, mucho más cercano, para precisamente ofrecer algo para todos los públicos, ¿no? que es algo que nos interesaba especialmente. Sigue siendo un recorrido muy crítico, sigue siendo un recorrido que marca, digamos, el poder del arte sobre la realidad, con lo cual es un recorrido político también, que responde, digamos, a las inquietudes que las poblaciones en España han tenido durante las últimas décadas, pero también es un recorrido que es amable en el sentido de la comodidad de la visita y sobre todo del orden, ¿no? Porque nos importaba muchísimo que la gente pudiese hacer un recorrido ordenado y lineal, aunque después haya muchos anacronismos. En los años 60 se producen unos cambios en la historia de las ideas y en la historia de las mentalidades que son fundamentales, ¿no? Sobre todo ocurre lo que llamamos la segunda ola del feminismo, que es una de las, digamos, de los pilares que producen los cambios que entendemos como arte contemporáneo de hoy, ¿no? El arte contemporáneo es un régimen de representación crítico con la modernidad anterior y las mujeres en eso juegan un papel fundamental, ¿no? Hoy a nadie le extraña, por ejemplo, ver como una de las artistas más conocidas, más mediáticas del mundo, a Marina Abramovic, que es una mujer donde su cuerpo era precisamente, ese cuerpo de mujer era el centro de su práctica. Pues ese poner el cuerpo en el centro, que es tan fundamental para entender todas las batallas culturales de los últimos 50 años, es también elemental para entender el arte contemporáneo. La historia de los afectos que contamos en el primer itinerario arranca precisamente con esa presencia fundamental de las mujeres artistas, pero también el recorrido de la escultura y de la cultura material, que llamamos el poder de la ficción, tiene un punto muy especial porque nuestras artistas mujeres, nuestras grandes escultoras, a principios de los 80 tuvieron un eco internacional fundamental.
fundamental, ¿no? Artistas como Susana Solano o Cristina Iglesias pesaron muchísimo en el mercado y en la presencia institucional y en el éxito crítico a lo largo de los 80. Pues hoy ocurre lo mismo, ¿no? 40 años después estamos en un momento en el que son las jóvenes mujeres escultoras las que precisamente tienen un enorme impacto internacional, tanto en la crítica como en las exposiciones como en el mercado. Reflexionar sobre esto y sobre ese papel, digamos, la aportación que las artistas mujeres han hecho en nuestra historia del arte nos parece muy relevante y fundamental para que no nos ocurra, como nos ha ocurrido con Maruja Mayo, por ejemplo, tener que rescatarla tantos años después, ¿no? Es la primera de 3 plantas que vamos a ir cambiando en los próximos años, ¿no? Estos son estos últimos 50 años en la planta cuarta de Sabatini, luego vendrá la tercera planta en el año 27, el año próximo, que nos permitirá contar, digamos, la historia del arte contemporáneo y moderno latinoamericano, pero también nuestros años 50, 60 y principios de los 70. Y luego habrá una tercera parte que es, digamos, todo lo que tiene que ver con el fin del siglo XIX y las vanguardias, ¿no? Hasta precisamente llegar a la posguerra española. Eso ocurrirá en el año 28, ¿no? Progresivamente, porque la segunda planta nunca se va a cerrar al público. Ahí está el Guernica, ¿no? Que tiene que estar a disposición de la sociedad siempre, ¿no? Entonces, bueno, ocurre que efectivamente seguimos trabajando en equipo, desarrollando ideas y planteando futuras adquisiciones para el crecimiento de la colección para estas plantas, y así iremos trabajando con montajes un poco singulares, porque el montaje de las salas no es al que estamos acostumbrados en este museo, ¿no? No son obras situadas en un cubo blanco, sobre todo en pared y sobre todo con material en vitrinas, ¿no? Sino que en este caso literalmente las obras están colocadas de una manera que, digamos, que vive en el espacio del espectador, ¿no? Hay montaje, digamos, hay diseño de exposiciones, que es algo que tampoco veíamos habitualmente. Por ejemplo, estos paneles que están detrás de mí pues están diseñados por el artista y escultor vasco Xavier Salaverría en conjunto con Patxi Eguiluz, que es un arquitecto, y es un ejemplo simplemente de distintas formas de ver y distintas formas de mostrar que se van adaptando a toda la planta de formas distintas según el itinerario y los relatos. Esto es algo que continuaremos en las siguientes plantas y que también esperemos que tenga una escenografía transformativa diferente.